Martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. El pueblo hebreo esperaba al Mesías. Desde hacía más o menos un siglo se tenía por inminente su aparición. De un siglo antes de naciera Jesús. Es decir, estaban maduros los tiempos. Y esto era de acuerdo a la Escritura, a la Sagrada Escritura, que los estudiosos escrutaban con tanto, como lo hacen hoy, ¿no? O creen hacerlo, no sé. Con tanto ahínco, con tanta atención que ponían, ¿no? El reino debía ser el del Mesías, que restauraría a Israel y la haría dominar sobre todas las naciones. La mayoría de las profecías indicaban al Mesías como descendiente del rey David. Mesías significa ungido, Masiá en hebreo, Cristo en griego, ungido. El ungido de Dios, o sea, Dios reinaría por medio de su Mesías, de su ungido, que entonces debía ser rey y profeta. En el legendario Melquisedec es Melec el Sedec, rey de Salem. Rey de Salem es rey de la paz, y Melec el Sedec es rey de justicia. Era además sacerdote del Altísimo, a quien no se le conocía origen, pero que era superior a Abraham, el padre de todos los israelitas, porque Abraham le había pagado tributo a Melquisedec. Digo que Melquisedec estaba, para algunos, prefigurado en Mesías. No se le conocería bien el origen de dónde vendría. Por tanto, llegado el Mesías, vendría el reino, una suerte de restauración del reino davídico, pero con mayor esplendor y poder, incluso un reino para siempre. Por eso cuando a la Virgen le dice el arcángel San Gabriel, le da todos esos datos, se da cuenta que va a ser la madre del Mesías. Bueno, tal reino, pensaban, tenía que irrumpir, manifestándose con todo, es decir, pensamiento humano, ¿no? Como uno se lo imagina. De pronto están diciendo, viene el reino, va a irrumpir en su gloria de un momento al otro, un rey victorioso. Ese reino no sería como los anteriores que gobernaron por un tiempo. Incluso el reino después de Salomón, hijo de David, se dividió ese reino en dos hasta terminar en ese remedo, esa fantochada que debía soportar el pueblo, con el cruel y odiado Herodes el Grande y con sus hijos no menos odiados, que estaban al servicio de la potencia romana que los había sometido. Es decir, lo que estaban esperando en definitiva era algo más que una restauración, pero de ribetes político-militar, con el poder de Dios, sí, claro, sosteniendo a su pueblo, eso sí. Esta era la idea, aunque cada uno la delineaba con mayor o menor vaguedad. En cambio, el Señor dice otra cosa. Ante todo, ese reino no irrumpirá, como todos ellos imaginaban, sino que aparecerá de un modo completamente imperceptible, en lo pequeño, como el grano de mostaza, en lo oculto, como la levadura mezclada en la masa. Sin embargo, desde ese inicio modestísimo crecerá y crecerá. Más aún, dirá en otro momento,
que ese reino no hay que esperarlo. No hay que seguir escrutando las escrituras ni pidiendo signos, porque ya está ahí. El reino está en él. Nosotros vemos todo bajo la óptica del después. Cuando leemos todo esto, bueno, sabemos cómo siguió la historia, pero habría que ponerse en lugar de aquellos judíos de religión. Digo de religión porque el judaísmo es un término, en el fondo, que no se sabe de uno al que está hablando, si los de Judea o los de religión. Bueno, la religión judía, que podían estar viviendo en Galilea, en otro lugar, y que eran contemporáneos de Jesús y que lo veían y que lo estaban oyendo. Yo me imagino cuál sería mi estado de ánimo si soy fiel a mi religión, que en ese momento es la religión verdadera, dicho sea de paso, ¿no? No hay ninguna otra religión verdadera, la judía y nada más, punto, en ese momento. Y seguirá siendo la religión verdadera cuando acepte el judío al Mesías, a Jesús. Bueno, digo, vamos, me imagino cuál sería este estado de ánimo mío si cumplo con la ley, con todo lo que puedo, y sé, porque me lo han dicho aquellos en los que puedo confiar, es decir, los hombres más estudiosos de la Torá, incluso del Tanaj. O sea, la Torá es la ley, el Pentateuco, y el Tanaj es la ley y los profetas, fundamentalmente, también otros escritos. Sí, bueno, esta gente que estudiaba todo esto, me están diciendo, yo confío en que va a venir, etcétera, etcétera. De un momento va a aparecer este Mesías. Entonces yo también lo estoy esperando. Y además estoy esperándolo para que me libere, para que nos libere. Y tengo esas ideas de cómo debe ser, de qué va a ser. Y de pronto, me encuentro con este Jesús que me desconcierta. Porque habla como nadie ha hablado jamás. Tiene una autoridad y una majestad en su figura, en sus enseñanzas, en su porte, que nadie la tiene. Domina cualquier situación, por difícil que sea. No lo pueden agarrar nunca. Ni siquiera cuando ante Pilato, en el momento antes de morir, cuando lo condenan a muerte. Él tiene él es el rey. Él domina toda situación. Y entonces, claro, habla del amor, habla de la misericordia de Dios y también habla de la justicia divina, ¿eh? No, atención, y habla de lo que va a venir y todo. Él tiene la verdad, y además no se amilana, no retrocede cuando es rechazado, al contrario, está dispuesto a quedarse solo. Vosotros también os queréis ir. Sana a los enfermos, libera a los endemoniados. Todos se le someten, hasta las fuerzas de la naturaleza. Bueno, como mínimo, yo me digo, este es un profeta. Además, si Dios no estuviera con él, no haría las cosas que hace. Pero si hasta resucita muertos y demuestra que perdona los pecados porque como prueba hace caminar a un paralítico. En todas partes se habla de él. No, este debe ser definitivamente el Mesías que esperamos. Sí, sí. Sin embargo, los sumos sacerdotes no lo reconocen y deberían hacerlo. Ni los doctores de la ley, los del Senado que gobierna, el Sanedrín. Y ellos saben mucho más que yo, pero no hablan. No dicen de seguirlo. Al contrario, parece que no les convence. Y se ve que vienen a probarlo. Entonces, estoy desconcertado. Además, no tiene ejército como para combatir, ni lo está armando. Al contrario, los que querían rebelarse al final se hacen discípulos de él y lo siguen como el celota. Además, los que siguen son ciegos que ahora ven, paralíticos que ahora caminan, gente del pueblo. Sí, también otros que cuentan. Pero ¿cómo hará para vencer? Pero esta figura me atrae poderosamente. Lo escucho y me esfuerzo a entender por más que lo que me dicen no es lo que yo imagino. Así, queridos amigos, haciendo este ejercicio, habrán pensado más de un seguidor del Señor.
de nuestros antepasados en la fe. Otros se habrán profundamente desencantado cuando el rey Mesías lo ven apresar, condenar a muerte, maltratar, haciendo de él lo que quieren y morir en la cruz. Fin de los sueños. Ay, si escucháramos las palabras del Señor. El reino no viene como lo pensamos. La victoria no es como la querríamos, toda de un golpe. La iglesia resplandecerá, sí, pero después de atravesar esta pasión por la que está entrando ahora. Hoy el reino es contrastado, más que nunca, porque hoy se está manifestando el misterio de iniquidad. No es el bien el que emerge, sino el mal. El bien está oculto, pero está. La santidad, que es lo que tendrá finalmente la victoria, emite la luz que pocos ven, porque están enceguecidos, confundidos. Quienes deben hablar callan, y tanto callan que ya el silencio de estos es ensordecedor. Sin embargo, el reino crece y crece, donde no se lo ve, donde el mundo no alcanza ni a notarlo. Así como en la similitud que presenta el Señor a sus oyentes, el reino es la levadura que toma una mujer y la mete en la masa, así ahora, en este momento culminante de la historia de la salvación, otra mujer. Esta mujer con mayúscula hace crecer el reino en el corazón de sus hijos, los que guardan los mandamientos de su Señor. Me lo habrán oído más de una vez, ese refrán italiano que dice: hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El mal hace, queridos hermanos, hace mucho, mucho ruido, pero no debemos temerle. Siendo fieles a Cristo en este mar de apostasía, caminando con nuestra Madre Santísima, somos el silencioso bosque que crece. Sabemos que deberemos pasar por pruebas muy grandes, sí, pero saldremos indemnes con nuestros rosarios, nuestras reparaciones, nuestros sacrificios, sostenidos y alimentados por los sacramentos, claro que sí, que nunca nos falten, aunque pueden faltar, ya faltaron. Recemos y mucho para que no falten los sacramentos, por lo menos aquellos que aman y adoran a Dios. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.